Tiene el uso de la palabra el senador Bernardo Elías. Gracias, señor presidente. Sea bueno el momento para felicitar al senador citante, el doctor Antonio Navarro, por este oportuno debate, máxime en épocas cuando están las vacas flacas de moda. En este Congreso somos testigos de el aumento del gasto público, del hueco fiscal que fue aprobado inclusive con el presupuesto del año entrante en 12.5 billones de pesos, y de la reforma tributaria inminente que debe estar próxima a llegar al Congreso de la República por el hecho de tener en estos momentos ese hueco fiscal. Por eso, permítame, doctor Navarro, felicitarlo por lo oportuno de este debate, debido a que este no es un tema nuevo, un tema que ya se ha tratado en diferentes escenarios y a través de los años en el Congreso de la República, y que ponen de nuevo sobre el tapete la eficacia del control político en el Congreso, que muchas veces se vuelve gritos y gritos, o tesis y o tesis, o datos y datos, pero poco es o flaco favor el que hacen los entes de control del gobierno para ponerle coto a este tipo de denuncias que se hacen en el Congreso de la República. Doctor Navarro, este tema de la gabela tributaria a mineros con el concepto 015-466 de 2005 no es nuevo. En el debate de Cerro Matoso, hace 2 años que hicimos aquí en el Congreso de la República, lo dijimos insistentemente. Gabela tributaria que solo a la entidad Cerro Matoso, hasta entonces, de 2012, le había dado unos ahorros superiores a los 300.000 millones de pesos. Inconcebible en un país que hoy tiene un hueco fiscal tan enorme como lo tiene Colombia. Nosotros con semejante hueco y regalándole o aplaudiéndole a las mineras de que esta deducción se haga injustamente, solo hablando, por ejemplo, y no diciendo de que o se la tenemos montada, como dijeron allá en Cerro Matoso, que el senador Elías o varios senadores se la tienen montada a la multinacional minera BHP Billiton. No, señor, no es así. Que exploten, que hagan las cosas bien, pero que paguen los impuestos a los colombianos en este tema de las regalías. Ese solo concepto le ha favorecido a esta empresa para que no pague 300.000 millones de pesos, y solo hablo de una empresa. Aquí en la tribuna vemos gente que nos acompañó, Colombia Punto y Medio, que tiene los datos precisos sobre esas denuncias que se hicieron hace 2 años. ¿Qué más hacen? Deducciones de gastos de los impuestos. Descubrimos en esa oportunidad, doctor Navarro, que compraban hasta apartamentos en Coveñas, que hacían inversiones en Chile, que sacaban los recursos de las regalías disfrazados con el tema de las deducciones para otros países y no se quedaban en nuestro país como debe ser. Otras irregularidades, se descubrió en ese debate también que hacen depreciaciones aceleradas. Se ordenó por parte de la Contraloría, quien sí debo decir que hizo todo lo posible para que esta multinacional le devolviera a Colombia lo que es de Colombia, 35.000 millones por orden de la Contralora. Después se les puso otra multa por más de 60.000 millones. Y no, la excusa únicamente era que no se dieron cuenta o que hubo un mal cálculo, pero lastimosamente estas multinacionales mineras nunca se equivocan en favor del país, siempre en favor de sus arcas personales. Deducciones dudosas, inconsistencia en el pago de regalías, y me pego las palabras del doctor Tamayo. ¿Quién fiscaliza la explotación de las regalías en Colombia? Señor viceministro de Hacienda, señor viceministro de Minas. Me hubiese gustado que estuviera la ANH y la ANM acá. Acá en Colombia funciona con que el que explota ciertos recursos no renovables se autoliquida. Es decir, es como si le abriéramos el supermercado
o el Carrefour a unas personas aquí y dijeran entren y ustedes digan lo que consumieron y liquiden. Así se liquidan las regalías en nuestro país. Es un barril sin fondo, es un roto inmenso. Creo que la explicación que nos dieron en esa época era que se iba a contratar con el Fondo Nacional de Desarrollo, FONADE, la verificación de la explotación de regalías. Vaya uno a saber si lo están haciendo o no lo están haciendo. Mientras tanto, nosotros en el Congreso de la República y los colombianos posteriormente esperando que se les apriete el cinturón para llenar 12.5 billones de pesos que se necesitan para nivelar el presupuesto general de la nación. Entonces llegamos a lo mismo, senador Guerra, la efectividad del control político. Ojalá que este buen debate que se está haciendo hoy en la Comisión Tercera no quede como ese debate que se hizo hace 2 años con el tema de Cerro Matoso. Nada de nada. La señora Contralora valientemente dijo, deben esto, paguen esto, hagan esto, pero los correctivos que se han tomado por parte de la Agencia Nacional Minera han sido pocos para verificar si estas entidades están pagando o no están pagando. Bueno, y ahora se propone ni más ni menos que la cárcel para evasores, que tan sonada está en estos días, para la elusión o para la evasión. Pero es que resulta que la evasión que puede hacer cualquier colombiano es chichigua e inmerecida. Está bien, no estamos diciendo que sea bien evadir o eludir, pero es que la evasión la estamos viendo en grandes cantidades, son de estas multinacionales mineras. Aquí es donde se ve la verdadera evasión. A esto sí hay que ponerle cárcel, porque esto es un robo a nuestra nación. Se nos cansamos de decirle, ahí hablaba un funcionario del ministerio, ese es quien firma el famoso concepto, un Camilo no sé qué, no lo conozco, no sé quién es, pero mientras que este tipo de conceptos, dándole este tipo de gabelas tributarias, se expidan en este país y no se controle bien el flujo del pago de regalías, vamos a seguir teniendo este tipo de rotos año tras año en el presupuesto general de la nación. Y no nos engañemos, como dijo el doctor Iván Duque, Colombia ni es un país minero ni es un país petrolero. Aquí tenemos ciertos destellos de pozos petroleros, de material minero, que se hace desordenadamente. ¿Para qué decir que no? Yo creo que haciendo una comparación de si cierta zona, cuando contabilizábamos ese entonces el tema de Cerro Matoso, que qué pasaba si esas 500 y pico hectáreas, en vez de estar siendo explotada por esta multinacional, se sembrara mejor en teca, conservando el medio ambiente. Daba más plata sembrar en teca al paso de los años que siendo explotada, haciendo un beneficio costo contra la deforestación que nos estaban dejando. Entonces hay que ser claro, en buena hora este debate para hacerle un recorderi de lo que se dijo hace 2 años. Ojalá, señor ministro, ustedes que están entrando, señor viceministro, nos pongamos a la tarea de que verdaderamente se haga un control de ese pago de regalías, que se eliminen conceptos como este que da la vida dándole gabelas tributarias. La masa no está para bollo. Colombia no está para regalar sus recursos. El hueco fiscal son de 12.5 billones que tienen que pagar los colombianos. Es que, doctor Iván Duque, ojalá fuera una maquinita, como hacía Chávez allá en Venezuela, prendan la máquina de hacer dinero y la inflación llegando al 50. Ojalá fuera así. Pero es que aquí no existe la máquina para hacer dinero. Cuando no hay recursos, el que lo tiene que pagar el contribuyente, se le tiene que ajustar el cinturón y todos los colombianos pagamos los impuestos. Por esta razón, señor ministro de Minas, póngale seriedad a esto. No lo conozco, debe ser serio si está ahí. Pero lo que sí queremos es ver resultados en el control del pago de las regalías en Colombia, de que se fiscalice realmente si están pagando o no, pero con ojos del Estado, de los entes de control, no con los ojos de las mismas multinacionales mineras, porque nunca vamos a saber qué es lo que deben pagarle al Estado. Muchas gracias, señor presidente.
Senador Bernardo. Gracias, señor presidente. Son dos interpelaciones muy cortas y precisas que creo no deben quedar en el ambiente. Una con el señor viceministro Andrés Escobar. Hablaba de la confusión de pronto que se genera en el tema de las regalías con el presupuesto, que el pago de las regalías no quiere decir que directamente se baje el déficit que tiene el presupuesto general de la Nación para el año entrante. Simplemente quise decir una cosa, que el país no está para darse el lujo de perdonarle pago de regalías, sea el recurso que sea, y vaya al arca del gobierno que sea, llámese municipio, gobernación o estado. No está el país para darse el lujo de perdonarle a las multinacionales mineras 2-3 billones de pesos, así no vaya a la bolsa del presupuesto general de la Nación. Simplemente esa aclaración, no, ni más faltaba, vinimos aquí a ser constructivos y no a ofender ni de ninguna manera afectar el debate. Lo segundo, al señor viceministro César Díaz, que tiene datos muy interesantes, hablaba sobre las deducciones en otros países que prácticamente vienen siendo competencias de nosotros. Ese siempre es el miedo que tenemos, que si que le quitamos esto aquí a tal empresa que explota recursos naturales no renovables, entonces se van, entonces hay que salir a atajarlo, ¿no? Ni más faltaba. Pero constructivamente hablando, quiero decirle que claro que la deducción debe ser los costos operativos, claro que debe ser de transporte, señor viceministro, pero lo que se encontró en el debate de hace 2 años eran deducciones como clubes, como conciertos vallenatos, como apartamentos en Coveñas. A mí nadie me venga a decir que eso son deducciones válidas en otros países. Entonces, no lo digo para dar palo, no lo digo para ofender, lo digo para que se revisen estos casos, porque si estas cosas tan evidentes se encuentran en unas deducciones que son el pago de las regalías de los colombianos, ¿qué más habrá detrás de todo esto para los que no somos contadores y no entendemos la letra menuda de todo este tema? Simplemente esos 2 temitas para tenerlo en cuenta, doctor Andrés y doctor César. Muchas gracias.